en esta clase primero quiero situar en contexto la materia dentro de la carrera. Y la verdad que todo lo que son las tecnologías de la información atraviesan toda la carrera, desde el primer año hasta el último, todas las materias en diferentes niveles, según inclusive cómo el alumno necesita utilizar. Realmente se ve un poco de historias de telecomunicaciones, tipos de redes, y esto está directamente relacionado con el concepto que vamos a desarrollar en la clase, que es la interconectividad, que es lo que llegamos hoy en día. En realidad la conectividad es una característica del ser humano, que podemos decir que a partir de las telecomunicaciones del siglo XIX empezaron que empezó a utilizar la electricidad para transmitir datos, empezó un crecimiento exponencial hasta llegar a lo que conocemos hoy, también el término de interconectividad, que todo está interconectado, el Internet de las cosas. La interconectividad justamente se refiere a la conexión entre diferentes dispositivos, la conexión de los usuarios, compartir datos, recursos de la mejor forma posible a través de puntos medios, distintas distancias. Es una forma de ganarle al tiempo, ¿no? Por eso la breve mención a las tecnologías en el siglo XIX que permitieron el telégrafo eléctrico del código Morse, que es muy interesante porque el código Morse era digital, no era binario, usaba un código alfanumérico, pero era digital. El teléfono de Bell usaba cableado y en un principio mandaba la señal en un solo sentido, había que duplicar el sistema para que pudiera ir y volver, se inventó la multiplexación, permitía con un solo cable mandar las dos señales. La transmisión de ondas de radio sin cables, con los experimentos de Hertz que vienen de las investigaciones de Maxwell, de las ondas electromagnéticas, Marconi logró crear un dispositivo que transmitió código Morse en 1894 a través de la distancia. La transmisión de radio de AM de Fessenden en 1909, que ya permitió, dentro de una señal electromagnética de radio a través de un medio no guiado, a través del aire, permitió llevar información, música y voz. La interconectividad en el ámbito de las tecnologías de la información es una revolución que tiene relación, es una evolución en realidad, pero de necesidades del ser humano de comunicarse a través de la distancia y incluso vencer el tiempo. De forma presencial, queremos comunicarnos con alguien en Japón, tendríamos que ir a Japón. Bueno, la interconectividad y las redes permiten estar casi presencialmente con una videollamada. Es virtual, pero es lo más cercano que tenemos en el momento, que se invente algo tipo, ¿cómo se llama esto cuando se hace? No, realidad virtual, holograma, para sentir en el lugar. Seguiría siendo virtual, bueno, cada vez se acerca más a la realidad. Siempre tuvo relación con lo militar, ahora lo vamos a ver en varios ejemplos, el término de las telecomunicaciones y las comunicaciones también. La interconectividad tiene relación directa con el concepto de redes, o sea, sin redes de comunicación no habría interconectividad. Entonces, como la materia se basa en el núcleo de la materia de las redes, vamos a hablar un poquito de las redes como lo que conforma las redes y los medios de comunicación, la forma de transmitir información. También es importante en el término de interconectividad que sean fáciles de conectar la interoperabilidad entre los dispositivos que comparten recursos, datos e información. Así la definición más simple podemos tomar, por ejemplo, la de Jean Baudrillard, que dice que la interconectividad se refiere a la capacidad de diferentes elementos, por agregar dispositivos, sistemas, para interactuar entre sí, compartir información de manera efectiva.
definición más simple, pero tenemos otras como José Van Dyke, que dice que las computadoras fueron evolucionando de forma que en los 60 se limitaba el control social, mientras que hoy participa en la construcción de redes sociales, y que permitió que las computadoras pasaran de una etapa de control a la de empoderamiento social, o la conectividad, la interconectividad. Acá se hicieron que cambien las tramas sociales, las tramas culturales. Las características de una red informática, bueno, son dos dispositivos, computadora A, computadora B, con aplicaciones, programas, protocolos de aplicación, usuario, que se comunican entre sí y se comunican las computadoras también entre sí. Estas se comunican a través de la red. Lo importante de una red es los parámetros de rendimiento, velocidad, latencia, intervalo, confiabilidad, que la red, las tecnologías utilizadas, la seguridad de accesos, la seguridad de las comunicaciones, que va a depender si es una red de cajeros, es una red Wi-Fi de una casa, o de una empresa, o de una universidad. La relación costo-beneficio, siempre presente, cuánto cuesta el sistema y cuánto va a rendir, eso se calcula. Está formada por dos partes, el software y el hardware. Las aplicaciones que son la interfaz entre el ser humano y el sistema, la computadora, y también hay aplicaciones en diferentes capas que permiten comunicar las máquinas, existen protocolos, son formas de comunicación de las máquinas que van desde los cables a los programas, a los navegadores. Entonces no hay diferencia del software del hardware. El proceso digital binario permitió, a partir de la primera computadora, que es una 45 de ESNI, con todos estos datos acá, 17.000 tubos de vacío, 160 kilowatts, pesaba 27 toneladas, ocupaba varios salones, tenía que manejar un montón de operarios. A ver si esto está grabando bien. Era de tubos de vacío, una tecnología que permitía que los válvulas de cristal que calentaban muy alta temperatura funcionaban con interruptores, con relé. Esto fallaba mucho, podía realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones en un segundo. Un montón para un ser humano. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Después el salto al transistor, que es un componente que usa otro principio electrónico de funcionamiento mediante sustancias semiconductoras tratadas químicamente para que funcionen como interruptores según el control de una corriente a través de uno de sus terminales. Esto permitió que se miniaturice mucho. 10 años después, sean mucho más potentes. Bueno, la anterior era de la Universidad de Pensilvania, había participado Presper y Bauchin, no me quiero olvidar de decirlo, los ingenieros, y en la Universidad de Massachusetts no sé qué participó, pero ya vemos que era mucho más operable, más pequeña, más potente. Justamente un año antes había dejado de operar, están muy pocas las computadoras de este tipo, de hecho esta es la primera, siempre hay 2 o 3 que están con el tema, y bueno, acá la primera, después que usó circuitos integrados, casi 10 años después, el salto fue poner en un solo componente un montón de transistores. Esto para Mainframe de IBM. Esto sería la tercera generación de computadoras. La segunda, la tercera, llegó el 64. Más potencia, la cuarta, la quinta, creo que estamos en la sexta, y permitió que la computadora se masificara, se hiciera más personal, más pequeña, las microcomputadoras entraran en la casa, se creara el formato PC. También fue como una estandarización, porque en ese momento las micro eran todas distintas máquinas que tenían todo diferente, desde el teclado hasta los conectores, la fuente de alimentación, todas las tecnologías. A lo sumo usaban BASIC y compartían, pero incluso los programas estaban escritos para las microcomputadoras de cada empresa. Entonces la PC permitió con el sistema operativo disco masificar todo eso, que fuese también una forma, una normalización. Se empezó a usar la multimedia, la conexión de las redes que naciendo desde fines de los 60. La primera fue varias computadoras de universidades por parte de la Universidad de California,
está relacionada también, de nuevo, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tenemos un diagrama de cómo era la primera red en 1977, muy dinámico, ¿no? Entonces podemos entender que había dos caminos, ¿no? El de cómo iban las computadoras evolucionando, otro como las redes para las computadoras. En un momento se cruzó la red hacia lo masivo, hacia el público. Entonces podemos tener una red de dos equipos conectados con cable TP, VNC o la red de redes, están representadas así con Mapamundi, con todo interconectado con diferentes medios, cable submarino, satélite, cable telefónico, fibra óptica, radio láser. Entonces el flujo de información puede ser en un solo sentido, se llama simplex, construido entre la CPU y el monitor solo necesita que envíen datos, puede ser half duplex, cuando se necesita esperar que toda la señal llegue, toda la información llegue, la transmisión hacia un punto para que ese punto pueda contestar, como el walkie-talkie, y full duplex, por ejemplo, como el teléfono moderno, porque el primero no era full duplex, tardaron unos años en poder lograr que fuese full duplex, que transmite al mismo tiempo los dos sentidos. Incluso la dial-up, que no es muy vieja, transmitida por teléfono, es la ADSL y no tenía la misma velocidad de subida y de bajada. La conexión de dispositivos, dijimos que los dispositivos se conectan mediante link, enlaces, puede ser entre uno u otro o entre un servidor y varias computadoras de diferentes formas. Esto da estudio de las topologías de la red, como está conectada la topología en bus, un cable, por ejemplo, VNC, como conector SMT, que entra el cable vuelve a salir, y otro, una tercera conexión a la computadora. El problema es que se colgaba un cable, se ponía corto, una ficha, y se colgaba toda la red. El anillo que supongo que se cierra en los extremos, porque esta había que cerrarlo con una impedancia, un conector en el último. En el último conector que no se usaba, que indicaba la red, ahí se terminaba. El anillo permitía que si se cortaba acá, la información tenía que llegar por acá, llegara por acá. La estrella, por ejemplo, el switch, que del switch sale un cable por computadora, un cable UTP, topología en estrella extendida que tiene que ver con la jerárquica, pero son ramas, o sea, que hay computadoras que van teniendo jerarquía. Todas las cuatro dependen de estas dos dependen de esta y esta depende de esta. Puede haber combinaciones. Estrella, o jerárquica, y malla, que todas están conectadas entre ellas. Así tenemos la clasificación de la red por el área geográfica que ocupa. La LAN, puede ser la universidad, una empresa, la universidad de lado, el Palacio de Obras Argentinas, que tiene su LAN, pero están determinados a un edificio, un área de cientos de metros, pues un club. Después tenemos la MAN, que es una diferente al LAN, dentro de una ciudad o pueblo. Y después tenemos la WAN, que une diferentes ciudades, diferentes pueblos, diferentes provincias, países y continentes. Como podemos ver, la WAN incluye a la MAN, a la LAN, y obviamente ahí ponemos una tercera que se llama PAN. O sea, están incluidas, no podemos hacer que una LAN incluya a una WAN, o una MAN a una WAN. No, la LAN está dentro de la MAN, dentro de la WAN. La MAN está dentro de la WAN. Y la PAN son en las redes personales. Por ejemplo, cuando uno comparte Wi-Fi desde un celular, está conectado a un router, le da, es una conexión medio jerárquica, ¿no? Depende del celular, la conexión a lo que se conecte vía Wi-Fi, ese celular, o NFC, que también usa el celular para cargar tarjetas, el Wi-Fi directo del celular, el Bluetooth para dispositivos que son Bluetooth se pueden conectar a una computadora, por ejemplo. Acá había algo interesante, que dentro de una MAN, dentro de una WAN inclusive, puede haber una conexión con una computadora. Ustedes pueden decir cómo, si va por todos lados, la señal por cualquier lado puede ir, cómo va a ser una computadora al lado de la otra, como el primer ejemplo. Y lo que pasa es que es una conexión virtual, BNP.
se crea lógicamente un canal único que no se toma como un solo cable de computadora. Eso se hace por seguridad, es un protocolo de seguridad. Entonces tenemos que los medios de transmisión pueden ser guiados, no guiados. Los guiados son la línea telefónica, el cable UTP, la línea telefónica impar, el vaina negra, el más viejo, paralelo, hasta el TP o incluso líneas de un par penetrantes y blindadas. La característica que comparten con el cable coaxial, que es un cable de un solo conductor, pero tiene un blindaje. Puede haber también cables telefónicos blindados. La fibra óptica que transmite luz, yo no transmito una corriente eléctrica dentro del cable, sino que transmite también es energía electromagnética, pero el espectro de la luz. Nosotros tenemos los mediados, la radio, el satélite. Recuerden ver que esta es una antena que transmite en todo sentido, isotrópica se llama, recibe o transmite. La antena es transductor de una corriente eléctrica de alta frecuencia que llega a sus terminales y la transmite al espacio en forma de ondas electromagnéticas. Y el satélite es un artefacto que creó el hombre en los años 50, el satélite, el Sputnik, que permite tomar señales emitidas desde la Tierra a muy alta frecuencia y pasarlas a otros satélites o volverlas a transmitir a otra parte de la Tierra. La zona de pisada se llama, donde llega hacia el foco. Se caracterizan porque los satélites tienen frecuencia mucho más alta que la de la radio, hay muchas bandas, pero la radio puede ser a nivel terrestre, a nivel de rebote en la capa ionosfera de la atmósfera, en la zona corta, que son más lejos, o puede ser satelital. La Wi-Fi también es de radio. Información que puede llevar la radio puede ser analógica, digital. Los satélites en general son solo digitales, la Wi-Fi es solo digital. Pero la onda portadora siempre es analógica. Necesita una frecuencia analógica para que funcione como radiofrecuencia. Y la telefonía móvil, también que avanzó, la primera generación, eran transmisiones analógicas, ahora es todo digital. La modulación de la señal, justamente hablábamos que sobre una señal nosotros tenemos que llevar una información, eso se llama modulación. Y las más conocidas, la M y la FM, señal que tenemos el desplazamiento de amplitud ASK es para con una amplitud, una onda analógica, producir un pulso. Entonces, una señal codificada a través de una línea, por ejemplo, un link telefónico de ADSL, de información digital. En el caso de la M analógica, lo que es todo el tiempo una señal de radio analógica, que la amplitud es la señal que porta. La FSK, que en relación a la FM, cambia donde hay señal, en este caso 1, porque digital es solo 1 o nada, cambia la frecuencia entre dos estados. En el caso de la FM analógica, cambia de forma analógica. La frecuencia va a variar todo el tiempo para portar la modulación de la señal que debe transmitir, sea voz, la música, la voz, lo que sea. Y el desplazamiento de fase también se usa, pero es más complejo, y lo que hace es dar vuelta la señal de la onda de la señal, para indicar que ahí hay un número. El espectro de radiofrecuencias y telecomunicaciones, como les decía, más alta es la frecuencia, pero muy baja desde 3 kHz hasta 300 kHz. Puede ser servicio móvil marino, muy baja frecuencia, de 3 a 30 Hz, frecuencia patrón, radiodifusión aérea, 300 a 3000 kHz. O sea, 3000 kHz son 3 MHz. Alta frecuencia, telefonía fija y móvil, radioaficionados, o sea, vemos que es diferentes usos, y después se le asignan frecuencia determinada. 30 a 300, telefonía fija y móvil, radioaficionados, radiodifusión FM, televisión, radionavegación, y telefonía fija acá, el tema de alta frecuencia que probablemente sea satelital, después de la difusión del satélite. Algunas, radionavegación, telefonía fija y móvil, acá, hay algunas tecnologías que se solapan porque no es lo mismo teléfono
satelital, el teléfono de una red GSM, la GSM. Y hasta por ejemplo que pueden haber distintas topologías combinadas, anillo doble, una red mixta, anillo, tabús, una parte de la está totalmente conectada y desconectada, se llama malla, y el concepto de tener una WAN podría haber una conexión punto a punto virtual. Y para que esto ocurra tiene que haber estándares, convenciones, estándares de diferentes institutos tecnológicos que se refieren a todas las normativas, los protocolos, estos son los organismos, el ISO, el IEEE y el ANSI, cada uno por algún protocolo más conocido como el SCSI, el ANSI, ya pero viejo igual, el RC82 pero viejo, estos protocolos propiamente de seguridad bancaria, organismos que concentran a países, a empresas, comités de trabajo, ingenieros que se ponen de acuerdo, como tienen que hacer las cosas, desde la conexión de cable más simple hasta la transmisión más compleja y encriptada. Y en el medio todo lo que hay, todos los dispositivos, cómo tienen que funcionar. La IEEE, como yo, los socios ingenieros del mundo, acá podemos ver varias conocidas, las redes GLANS, la LAN, la MAN, que hablamos recién, y la IETF, Comité de Ingeniería de Internet, desarrolla las normas que regulan Internet específicamente, y TCP/IP más conocido. Protocolo de comunicación son una serie de normas, pautas que permiten que los dispositivos se conecten. Conectan, no va a haber interconectividad. No hay que confundir con algoritmos. Si bien tienen algunas cosas en común de la forma de proceder, está orientado hacia la comunicación, el flujo de información, del algoritmo a la resolución de problemas. Acá dos ejemplos. Y para poder estudiar todo esto se usa el modelo OSI, Open System Interconnection, que es una abstracción humana de las capas, 17 capas, desde la 1 que es la física, la transmisión de datos sin procesar, base de datos, la ruta física de los datos, el protocolo IP, transporte, protocolo de transmisión, control de todos los datos, la sesión, cuando uno abre una sesión y se conecta con un servicio de un servidor, la presentación garantiza el formato utilizable de los datos, la imagen, JPG, GIF, MPG, la aplicación, por ejemplo, ya el manejo de los navegadores. Acá vemos distintos tipos, lo mismo esto, distintos tipos de protocolos. Hay más de 1000 protocolos. Estos son algunos, nada más significativos son los que se pueden mostrar de la física, que es el cable, TP, fibra óptica, los hardware repetidores, el Wi-Fi, que tiene 2 capas, algunos comparten más de una capa. Transporte, el TCP, UDP nos controla la trama, controla el flujo de datos, el ordenamiento para video, streaming, video en directo, la sesión, inicio de sesiones, algunos ya quedan obsoletos con los videos, la presentación, la encriptación, el formato de video, de gráfico, la compresión y las aplicaciones como ahí tenemos el navegador, tenemos HTTP, estamos usando ese protocolo. Acá tenemos una encriptación, cuando tiene una S, le agrego una capa de seguridad de encriptación, que es la capa 6, a la capa 7, FTP lo mismo para transferencia de archivos, transferencia de medio de correo, SMTP, hay distintos, DNS asigna un nombre a un IP.com, tiene un IP asignado a los servidores, fundamental a los servidores del mundo, que saben que es IP, va directamente a Google. Y el IP es muy importante, la capa 3 vamos a ver porque capa de presentación, encriptación, los formatos de video y gráfico, la 5, la sesión, permite que las aplicaciones se comuniquen, no tiene abierta la sesión, en relación con el protocolo TCP, que a veces es más considerado, el BIOS está considerado obsoleto, el TP tiene relación con el BNP, con la implementación de protocolos de redes privadas. Estoy yendo de la imagen, perdón. La del transporte es el TCP, permite la transmisión, ordenar los datos, las tramas de datos,
el flujo, el orden, la conexión con los puertos, incluso puede la información ir por distintos medios y juntarse cuando llegan, son reordenadas por este protocolo. Y el HTTP también hace lo mismo, pero no controla, porque es para transmisión de datos que necesitan mucho flujo y con el video en directo. La ICE depende del mensajero de error, información de operatividad, GM, gestión de los dispositivos en los grupos. Cuando un dispositivo está en el grupo, los comandos para conectarse, desconectarse, el control del grupo, el reconocimiento de dirección MAC. Y es muy interesante la MAC porque es un dato que tiene el hardware de conexión del dispositivo, una placa de red único. Es como un número de documento que después se puede rastrear con el fabricante, donde está, llegar hasta esa máquina. Es una de las formas más importantes. La capa de enlace, la conexión punto a punto virtual, el switch que envía puerto determinado, ruta los datos a determinado puerto, es más inteligente, y el Wi-Fi que comparte capa unido. La física, el cableado, los conectores, los hardware repetidores, el Wi-Fi y Bluetooth comparten dos partes, y nótese que la capa 1 no tiene inteligencia, y que cada una que es más compleja hasta llegar a la interfaz del usuario. Es interesante el modem Wi-Fi, que tiene un montón de cosas. Tiene un modem, router, transmisor de radio, enlace. Es un aparato que contiene muchas capas del mismo dispositivo. Conclusiones: la conectividad del ser humano tiene una gran historia, no es propia de ahora que se inventó Internet y cuando se inventaron incluso la computadora. El ser humano, desde que comunica con las culturas terrestres hace cientos de miles de años, está transmitiendo algo. Solo que, después con la escritura, con los uniformes también se dejaban, incluso ya en portales, están las piedras de arcilla. Imprenta, que permitió la masificación del formato que sigue existiendo y va a seguir existiendo. En el caso de que se corte la luz, una hoja de papel y un lápiz va a seguir funcionando. Y las telecomunicaciones en 1830 fueron un paso agigantado, digamos, en la transmisión de datos en forma de señales electromagnéticas. ¿Por qué digo señales electromagnéticas y no corriente en el caso del teléfono? Porque están muy emparentadas. La corriente eléctrica, si bien es el flujo ordenado de electrones por medio conductor como el cobre, tiene toda corriente que circula produce un campo electromagnético. Una está relacionada con la otra. Entonces después se puede usar específicamente la energía electromagnética para transmitir señales sin que los electrones circulen por el aire. Bueno, el crecimiento exponencial permitió las computadoras, la masificación, la personalización, la interconexión, las redes internet, la inteligencia artificial, y bueno, llegamos a esta interconectividad de todo, que es la curva exponencial que diferentes autores dicen qué pasará, ¿no? ¿Tendrá fin? ¿No tendrá fin? ¿Qué va a pasar? Entonces podemos concluir que la interconectividad es una nueva revolución, cambia sociedades y culturas, sobre todo está relacionado con la interconectividad, el trabajo, con lo que se está haciendo, la carrera, y que va a depender, como toda herramienta creada por el hombre, depende de nosotros, su forma de uso. Así que bueno, muchas gracias por presenciar esta clase, gracias a la universidad, gracias al titular de CAP, a Javier Milei, y bueno, espero que les haya gustado. Acá están el material que utilicé, consulta, por supuesto primero todo el material de la cátedra y después cosas que uno, gracias a la interconectividad, va buscando y va consultando. Así que muchas gracias por haber visto la presentación.